Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día genial. Yo estoy perfectamente y hoy os traigo un episodio de este nuevo podcast que me hace especial ilusión compartir con vosotros, porque quiero hacer como una reflexión general de lo que es la vida, de cómo yo la veo, de los sueños, de las ganas de perseguirlos, de sacrificar muchísimas cosas para poder alcanzarlos, de dejar de lado las excusas y sobre todo de cambiar un poco la visión con la que normalmente acostumbramos pues a compartir el mundo, a reflexionar sobre él y creo que una de las cosas más importantes si quieres conseguir tus sueños es comprender cómo funciona la realidad y sobre todo saber cómo afrontarla. Creo que actualmente vivimos como dentro de nuestras propias burbujas. Nos hemos convertido en personas muy individualistas que solo miramos por nosotros mismos, que solo alcanzamos a ver a pocos metros, haciendo un paralelismo de lo que tenemos delante y no somos capaces de cuestionarnos las cosas y justamente de preguntarnos por qué el mundo funciona así. Creo que con todo esto, el ánimo con el que emprendas todos los actos, todas las cosas que te propongas, marca sin duda la diferencia. Muchísima gente también pienso que está como muy derrotista en relación a lo que es su futuro y ya ni tan solo eso, en relación a lo que es ahora mismo. Ya piensan que tienen como una vida preestablecida, que no van a poder cambiar nunca y que lo que les espera son vidas de miserias, vidas de dificultades tanto psicológicas como económicas, como relacionales en general. Todo aquello que acaban pensando se acaba haciendo realidad. Y yo ha llegado un momento en el que pienso que tendríamos que ver la vida como si fuera un juego, como si fuera un problema matemático o como si fuera un acertijo que tienes que resolver. Y una vez que lo resuelves es como que has adquirido la experiencia necesaria para poder evitar ese problema en un futuro o incluso para poder optar a resolver problemas que tengan muchísima más dificultad y creo que cuando eres capaz de sobreponerte a tus propios problemas, cuando eres capaz de, sobre todo, cambiar esa mentalidad, de a lo mejor, a mí me da miedo esto, pero yo lo voy a hacer porque si no, el dolor que me va a quedar por no haberlo hecho va a ser muchísimo peor que a lo mejor haberlo hecho y haber fracasado. Entonces, como decía, quizá en este juego que es la vida, acaban apareciendo muchísimas emociones, pero tú eres el que tiene que decidir si esas emociones, si esas situaciones, si esos sentimientos van a herirte o por el contrario van a ayudarte. Tú controlas en cada paso que das la posición que quieres tener, si quieres seguir siendo una víctima, si quieres seguir pensando que no vales, si quieres seguir pensando que el mundo no está hecho para ti, o bien si quieres usarlos como trampolín para poder superarlo. Yo creo que también al fin y al cabo, la vida, aparte de crecer y ir cambiando poco a poco, son como pequeños escalones. Y lo mejor de todo es darte cuenta de que has podido echar la vista atrás y que no estás en el mismo escalón del que empezaste, ¿no? Pero muchísima gente piensa que, bueno, yo voy creciendo y voy madurando a medida que me toca mi edad. Además, quitando todo esto, también creo que una de las mejores cosas que existen es aprender, como he dicho, cómo funciona el mundo, porque así puedes visualizarlo en consecuencia a aquello que quieres crear, en consecuencia a los sueños que quieres cumplir. Y sobre todo, cuando entiendes cómo funciona, cuando entiendes cómo se mueve, puedes aprender las técnicas para poder llevarlo a cabo, porque si tú ejecutas o planificas un sueño mentalmente, luego cuando lo aplicas o lo trasladas a la realidad no pasa realmente, porque creo que también nos ha pasado a todos, cuando pensamos que una cosa podía funcionar de una manera, luego viene la realidad, luego vienen diversos factores que te demuestran que no todo está enrodado. Entonces tienes que planificar bien cómo quieres conseguirlo. Además, creo que también tener metas, tener objetivos, tener sueños, te colocan en una posición en la que puedes fracasar, en la que puedes equivocarte, en la que puede no salir bien. Pero creo que lo más preciado de todo, de esta equivocación, es darte cuenta de que quizá no lo sabías todo, que quizá no estabas preparado,
pero podrás aprender sobre ello. Y cuando vuelvas a empezar, ya no empezarás desde cero, sino que tendrás una experiencia que si no hubieses empezado nunca lo hubieses tenido. Entonces, a lo mejor también de esa nueva idea, o de la idea en la que no te ha salido tan bien como tú te esperabas, te das cuenta de que, ostras, pues a lo mejor la puedes mejorar, la puedes modificar, incluso vale más que la que te habías planteado al principio. Y yo soy muy consciente, tampoco hay que negarlo, tampoco hay que ir de fuertes por la vida. Equivocarse le da miedo a todo el mundo. Y quien te diga que no es porque seguramente sea un ser de Dios. Pero es algo que a todo el mundo pues le deja como esa espinilla. Cuando tiene algo que realmente le importa, claro que le asusta, porque le ha dedicado horas, porque le ha dedicado mucho esfuerzo y porque le ha puesto más ganas que cualquier otra cosa. Y cuando me equivoco, y creo que cuando la gente se sigue equivocando, sufre mucho ese dolor. Pero si nos ponemos a coger esa sensación, ese sentimiento y lo miramos en perspectiva, tienes que también como sobreponerte a ello y darte cuenta de que aunque la vida tenga 1.000 millones de problemas, tú tendrás 2.000 a nivel de ganas para poder solucionarlo, para poder superarlo. Y sobre todo, cuando acabes de transitar como estos malos ratos, podrás reflexionar sobre ellos. Yo no sé por qué se instaura tanto la necesidad de nunca equivocarse, la necesidad de mostrarse que no sabes a los demás, de mostrarte que a lo mejor has recorrido un camino y te ha llevado a otro lado. No sé por qué nos avergüenza tanto mostrarnos así. Pero es que si la gente nunca se equivoca, si la gente nunca hace pasos en falso, si la gente siempre lo hiciera todo bien, creo que no habría margen para poder aprender. Y lo he dicho ya otras veces, pero cuando más te equivocas es cuando más aprendes es cuando te equivocas. Si piensas que todo es perfecto, si piensas que ya lo sabes todo, es mentira porque no lo puedes saber todo. Nunca paras a aprender más, nunca paras a decirte o a pensar, ostras, pero todo lo que he aprendido hasta el momento, ¿es verdad o es lo que me han hecho creer? ¿O es lo que la sociedad está constantemente diciéndome para que me bloquee, para que piense que no puedo, para que piense que a pesar de que le ponga todo el empeño, el éxito o poder llegar muy muy alto, poder ser un referente solo está reservado para unos pocos? No es verdad. Y a lo mejor quiero poner este ejemplo, que los corredores de fondo llega un momento en el que se olvidan el dolor que están sintiendo porque saben que posteriormente podrán palpar el placer del subidón que les ha producido o que les está produciendo la carrera. Siempre, a pesar de todo lo mal que se encuentren, siempre tienen como la vista fija en el futuro. De saber que, ostras, me está doliendo, pero sé que eso va a tener una recompensa. Y por eso creo que también pasa lo mismo, que se puede llegar a olvidar el dolor que causan los errores y de disfrutar del placer que supone todo el aprendizaje posterior. Creo que tiene que haber como cosas muy claras cuando emprendes el camino de vivir directamente o de soñar, o se llega un momento en el que te das cuenta de que estás estancado. Os quiero dar como una serie de consejos que a mí me han ayudado, en específico son 3. El primero es que tienes que ser hiperrealista, es decir, mucha gente no se pone como una venda en los ojos para no aceptar que no les gusta su vida. Entonces, si tú quieres ir tras tus sueños, tienes que tener los pies en la tierra, tienes que saber que a lo mejor no vas a poder llegar de 0 a 100 en un minuto, sino que vas a tener que ir pasito a pasito y que hay muchas cosas que no sabes pero que tienes que aprenderlas. Entonces también el problema que yo creo que nos invade es que la gente piensa que de un día para otro va a empezar algo y va a llegar a los 2 días y va a besar el santo. Y va a conseguir convertirse en una referencia mundial. O que va a conseguir monetariamente mucho dinero por haberse esforzado una vez. O por haberle dedicado una semana a aquello que se había propuesto hace, pues eso, cuando empezó. Pero la gente que actualmente conoces, la gente, pon de ejemplo a alguien que admiras, creo que no es gente que a lo mejor es conformista. Es decir, la gente que piensas que está hecha de otra pasta, la gente que piensas que solo ellos pueden conseguirlo porque han nacido así,
No es verdad, son gente de carne y hueso, y si de verdad pudieses preguntarle su historia, seguramente serían gente normal y corriente, pues los endiosamos. Pues que al fin y al cabo es gente que ha sacrificado mucho, es gente que a lo mejor ha dejado de hacer cosas que verdaderamente le apetecían, que han dejado de lado a su familia, a sus amigos, porque tenían el foco muy claro en que iban a conseguir eso sí o sí, independientemente de lo que costase y aunque les doliese y aunque tuviese que dejar una parte de su vida en un momento en stand-by. La gente que consigue grandes cosas sabe el punto en el cual se encuentra, sabe dónde tiene que estar ahora mismo para poder llegar a lo que se proyecta en el futuro. Y si no vives en la realidad, fomentas los problemas y no el progreso. Fomentas la venda a los ojos y no darte cuenta que necesitas ese cambio. Y seguramente con el tiempo aprenderás que para exprimir la vida al máximo no tienes que pasarte 24 horas al día y dormir nada y menos para poder alcanzarlo. Sino que tenemos que dejar un poco de lado los estímulos, aquello, sobre todo las redes, el móvil, y entonces cuando dejas de lado esto, cuando te concentras, verás que es más importante no trabajar mucho, sino trabajar de forma eficaz. Pues la gente se dispersa, a lo mejor está haciendo algo y se levanta 40.000 veces a mirar el móvil, o se agobia, entonces se pone a hacer otra cosa, y así es como, de una manera u otra, pues al final todos aquellos sueños se acaban volcando, pero no porque tú no seas capaz, sino porque tú mismo te has dicho que no lo eres. ¿Me explico? Entonces te recomiendo que no sigas como a la multitud, no sigas a aquello que te han obligado casi a ser. Ojalá algún día te vayas a cuestionar todo aquello que creías que era cierto, porque seguramente no lo sea. Ojalá te crees tu propia verdad y te salgas del rebaño, te salgas de lo que piensa la multitud, porque al fin y al cabo, si todo el mundo piensa lo mismo es porque nadie se cuestiona nada. Entonces, el problema actual yo creo que es que la mayoría de la gente no es realista y no sabe discernir lo que es cierto de lo que no lo es. Y quizás es el primer paso para subir esos 5 escalones de los que os hablaba al principio. El segundo es que es muy importante tener la mente muy abierta. Yo hasta hace poco creía que todo aquello que me habían contado, creía que todo lo que veía era cierto, pero porque también nos ponemos como esas gafas, ¿no? Esas gafas en las que cuando tú te las pones, aceptas todo y crees que el mundo está acabado, que es un producto final. Y esas gafas creo que al final nos las acabamos poniendo todos y no nos las queremos quitar. Porque seguramente seamos más felices cuando nos evadimos del mundo exterior, cuando nos evadimos de lo que pasa afuera. Obviamente nadie nace sabiendo la verdad, nadie acaba como conociendo el fin último de todo esto. Creo que hay como 2 vertientes, que o bien acabas descubriendo lo que es cierto para ti, que eso es muy importante, o bien crees y sigues a los demás, que tampoco está mal, porque hay gente que también ha llegado muy lejos. La clave es saber escoger a quién sigues, hasta que luego ya llegará un momento en el que quizá puedas bifurcarte y escoger otro camino. Pero la clave de todo esto, si todavía no estás capacitado para tener tu verdad y tienes que seguir un poco a gente que tú admiras o a gente que quieres llegar a ser como ella, la clave de todo esto es saber qué camino producirá mejores resultados, qué camino no te va a retrasar, qué camino no te va a parar. Justamente eso, la transparencia y la apertura de mente son imprescindibles para poder aprender rápido y poder cambiar de verdad. La gente que no acostumbra que acostumbra a ser muy escéptica o que piensa que lo que dice él o lo que ha escuchado y se ha creído es eso y que no hay nada más, es gente que se estanca, es gente que no avanza, porque no creo que haya solamente una verdad en el mundo y que todos tengamos que ir ahí como pollos sin cabeza detrás de ella. La gente que se da cuenta de que hay cosas que tienes que modificar de tu estructura mental, de los aprendizajes que has tenido, entonces ya sí que puedes aceptar otras verdades, entender que la tuya no es la única. El aprendizaje al fin y al cabo se acaba convirtiendo en un bucle retroalimentado y continuo de decisiones, también de resultados y un consecuente como aumento de la visión que tienes de esa realidad. Entonces, cuanto más abierto de mente eres, menos sueles autoengañarte.
y también más sincero eres con los demás. Cuando tú aceptas que hay cosas que no son verdad, dejas como ese espacio para dejar entrar a las que sí. Y esa transparencia, como he dicho, apresuran todo lo que es el proceso de aprendizaje. Y entiendo que quizá es más difícil cambiar como esta mentalidad, porque porque cuando tienes una actitud así, cuando la cambias, cuando tienes una actitud autoprotectora, está bien porque estás en tu zona de confort y no te pasa nada. Pero cuando empiezas a ser más autocrítico, también te expones a la crítica y eso da miedo. Y creo que la gente como se nace y se instala en un molde y ojalá no me critiquen y ojalá no hablen mal de mí. Entonces yo hago lo que se espera, yo hago lo que creo que los demás harían para que me sigan aceptando en ese grupo. Pero la crítica es algo que forma parte de la vida. Es algo que por mucho que quieras, pues no vas a poder evitar del todo. Y sé que es normal, como he dicho, sentir miedo. Y no te creas que eres una persona rara, que eres la única persona en el mundo que tiene miedo, porque todo el mundo lo tiene. Pero si no sales al mundo siendo totalmente transparente, no vas a poder aprender nada. Y la tercera y última, increíble, que creo que a todos, quizá la que más, os vais a sentir muy identificados, y es que no dejes que el miedo a lo que puedan decir de ti se interponga en tu camino. Hay seguramente millones y millones de personas en este mundo que quieran empezar a hacer algo, que quieran convertirse en lo que realmente son por dentro, quitarse sus máscaras y empezar a actuar en concordancia a sus sueños, a lo que ellos son, a lo que piensan, pero no lo hacen por miedo al que dirán, por miedo a que pueden equivocarse, por miedo a las críticas, por miedo a que se rían, por miedo a que quizá ya no te acepten en ese grupo porque piensan que estás loco, porque piensan que tienes los sueños muy altos, porque piensan que no vas a poder conseguir. Pero tienes que empezar a dejar eso un poco al lado. Sé que es difícil, pero al fin y al cabo la gente que te está criticando no va a vivir la vida por ti. Y creo que es muchísimo peor darte cuenta de que a lo mejor tienes 80 años y no has podido hacer aquello que tú querías por miedo a tu círculo más cercano, lo que podía pensar. Por ejemplo, hay mucha gente que le da miedo a hablar en público, da reparo y seguramente te expones demasiado. Pero cuanto más lo practiques, más cómodo te vas a sentir. Es como si a mí en primero de primaria pues no se me dan bien las sumas. Pero es que si ya vas con eso, te va a atrasar el aprendizaje futuro. Tú tienes que aprender a sumar porque lo vas a tener que utilizar en diversas situaciones de tu vida, muchísimas veces. Seguramente pongo este ejemplo porque lo veo muy básico, pero otros estoy también un poco al margen del sistema educativo actual, pero bueno, tampoco voy a entrar en ello. Pero si tú tienes miedo a una cosa y la evitas, vas a seguir dándote miedo. Pero cuanto más lo haces, menos miedo te da. Es como que a lo mejor empiezas en un trabajo nuevo y te asusta, ¿no? Pero cuanto más vas, cuanto más conoces a tus compañeros, cuanto más te adecuas a lo que tienes que hacer, luego ya te acostumbras, pues lo mismo pasa con todo. Y sé que habrá cosas que a lo mejor van a incomodarte siempre, pero hay que hacerlas porque con el tiempo aprendes que es lo mejor y que al final te quedas en paz contigo mismo porque lo has hecho y no porque te has ido a un lado, porque los miedos se interponían en tu camino. Y sé que cuando cambias como esta manera que tienes de ver el mundo, cuando empiezas a actuar con una transparencia radical y entiendes la repercusión que puedes llegar a tener, luego ya es muy difícil volver a la forma que eras al principio. Te da mucho reparo porque sabes que puedes ser mejor. Entonces, cuando no te importa lo que pienses, cuando no te importa lo que piensen los demás, incluso tú mismo, que eso también es muy importante, porque a veces los bloqueos te los pones tú mismo, obtienes la libertad de poder ser tú mismo y también de poder entender a los demás. Y yo creo que el beneficio de todo esto es mutuo. Porque sí que es verdad, a lo mejor te da miedo, pero luego si paras a rascar un poco, si te metes un poco en el meollo, te critican porque ellos quieren hacerlo, pero también les bloquean otros miedos. Entonces cuando empiezas a desbloquear la empatía, o al menos el hecho de comprender que ellos nunca van a poder ser como tú, porque critican lo que quieren ser, pero les da miedo, entonces ya también como aprendes a ver el mundo de otra manera. Es del plan, pues a mí me da miedo, pero lo he superado y me da igual que tú me critiques, porque a lo mejor estarías en mi misma posición y tú no lo hubieses hecho.
porque no tienes como esa fortaleza mental. También imagina cuántos malentendidos al final nos acabaríamos equivocando si fuéramos realmente transparentes. Y el mundo también funcionaría con una frecuencia distinta. Y estaremos también muchísimo más cerca de la verdad. Porque si en verdad de ocultar lo que pensásemos, lo convirtiésemos abiertamente, todo sería muy distinto, no habría tantos problemas, como he dicho, no habría tantos malentendidos y no habría tanto de, ay, ¿qué está pensando esa persona de mí? Obviamente, no digo que tengas que decir todo con pelos y señales y de la manera tan dura como se hace actualmente, pero sí que digas las cosas de manera constructiva. A veces nos da miedo decir las cosas, porque nos enfadamos, porque se enfadan, porque tenemos miedo de que nos rechacen, pero si realmente aprendiésemos a comunicar las cosas de manera significativa, entonces todo cambiaría mucho. Entonces las relaciones quizá también serían más significativas. Y creo que entonces cuando pudiésemos experimentar eso, cuando tuviésemos una relación con total transparencia, seguramente mejorarían todas nuestras relaciones y las decisiones que tomamos y hacemos tomar a veces a los demás. Entonces, también por eso, cada vez que tengas una relación difícil, que seguramente te encuentres con diversas a lo largo de tu vida, porque no todo el mundo congenia, porque chocamos muchas veces, te darás cuenta de que también, en vez de fustigarte por ello, de pensar que por qué te tocas a ti, piensa que a lo mejor es una oportunidad para desarrollar más tu empatía, para desarrollar la gestión comunicativa, la gestión de compartir tiempo con los demás, cambiaría todo mucho. Pero claro, actualmente cuando te encuentras con una persona difícil, pues te cruzo, ¿no? Y ya está. Que a veces no queda otra, ¿no? Porque hay gente con la que por mucho que lo intentes no vas a poder, porque es totalmente contraria a tus principios y es totalmente lícito. Pero creo que a lo mejor tendríamos que intentar conocer más de fondo a las personas y no tanto a nivel superficial. Y por eso también conseguiríamos relaciones mucho más sinceras, mucho más leales y sin tantas mentiras o sin tantos laberintos para acabar diciendo nada. Pero para ello hace falta muchísima práctica y sobre todo un cambio de mentalidad, horas de trabajo y darte cuenta de que a lo mejor todo lo que has aprendido hasta ahora lo tienes que desaprender. Pero como he dicho, una vez que haces como ese cambio, te das cuenta de que nunca más quieres volver a ser como eras entonces, porque has descubierto que puedes ser mejor contigo y también con los demás. Y es ese momento en el que creo que cambia todo, y no tanto cuando a lo mejor piensas que tienes la razón, cuando a lo mejor piensas que estás por encima de los demás, cuando a lo mejor piensas millones de cosas. Creo que deberíamos estar todos a la par y competir por un mismo objetivo, que al fin y al cabo es ser conocedores de nuestra propia verdad y creer en nosotros mismos y saber que no tenemos límites y que mientras estemos con los pies en esta tierra podremos seguir creciendo. Así que nada, cierro este podcast un poco emocionada, me ha hecho muchísima ilusión compartir esto con vosotros. Espero de verdad que os haya ayudado, como os digo siempre, si os ha hecho cambiar algo, si os ha hecho aprender ni que sea algo que no sabíais, que le dieses like, que me comentaseis vuestra opinión en los comentarios, sobre todo que os suscribáis, que de verdad os digo que a mí me supone como un motor para poder seguir, que me hace muchísima ilusión y que puedo recibir de alguna manera u otra vuestro apoyo. Así que nada, muchísimas gracias por querer cambiar, por haber estado aquí, por escucharme, y os quiero dar las gracias también a vosotros por querer promover ese cambio. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.